En el tiempo del fin, se luchará una guerra sin precedente alguno. Queramos o no, todos somos partícipes de la última batalla. Todos somos partícipes, tú y yo, del último conflicto o el último enfrentamiento entre el bien y el mal. Hola, ¿qué tal? Qué bien que nos encontremos de nuevo aquí, como en los días de Mardoqueo. Hoy con el episodio 8, Guerra. Y es que la historia del hombre está plagada de ambivalencias. A lo largo del tiempo ha logrado hitos increíbles, construcciones, civilizaciones, es más, hasta ha vencido la barrera del espacio. Pero junto a estas grandes hazañas también encontramos la otra cara de la moneda. Y es que las decisiones irracionales y los conflictos también han cegado la vida humana. Por eso en el mundo los conflictos bélicos, que se pueden contar por millares, son la otra triste realidad de nuestra historia. Y hoy vamos a repasar 5 guerras que no son de poca monta, puesto que solo en este quinteto de campañas se estima que pudieron morir en total de 110 a 290 millones de seres humanos. Vamos entonces a mirar lo que nos dice la historia. En primera instancia encontramos allí la rebelión de An-Lus'am, una de las guerras con más bajas de la historia. Se estima que pudieron perecer entre 13 y 36 millones de personas. Tuvo lugar entre los años 756 y 763 en China. En segundo lugar encontramos las campañas del Imperio Mongol. En sus campañas de conquista, que cubrió parte de India, Siberia, el Medio Oriente y hasta el Mar de Japón, en total 33.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de una cuarta parte de la Tierra, tuvo como resultado la muerte de 30 a aproximadamente 60 millones de seres humanos. En tercer lugar, encontramos las guerras del opio. Curiosamente, Asia ha sido escenario de las guerras más sangrientas, batallas de la historia en el siglo XX. Previamente tuvieron lugar en China las 2 guerras del opio, entre 1839 y 1842, y entre 1856 y 1860, con una cantidad de muertes que van de los 15 a los 60 millones de seres humanos. Increíble, ¿verdad? En cuarto lugar, encontramos la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, en la que perecieron entre 15 y 65 millones de seres humanos. Tuvo lugar entre 1914 y 1918 y se implicaron más de 70 millones de soldados de decenas de países. Sin duda, el avance de la tecnología bélica hizo que fuese especialmente cruel y sangrienta. Y en último lugar, tenemos la Segunda Guerra Mundial. Si la Primera Guerra fue salvaje, la Segunda Guerra Mundial fue todavía peor. Se estima que perdieron la vida entre 40 y 72 millones de seres humanos. Esta guerra movilizó a más de 100 millones de soldados y vio nacer 2 vergonzosos eventos: el Holocausto judío y las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Desafortunadamente, este es el recuento de guerras que han dejado la historia como los sucesos
más trágicos en cuanto a muertes podemos decir. Pero ¿sabes? En el tiempo del fin se luchará una guerra sin precedente alguno y su carácter será cósmico. ¿Entre quiénes será esta guerra? ¿Por qué se dará esta guerra? Todas y cada una de estas preguntas las responderemos en la sesión bíblica y la sesión profética. Es muy importante conocer esta guerra para saber de qué parte debemos estar en esta guerra. Por eso te invito para que te quedes y descubramos juntos esas respuestas. Mientras tanto, como diría Mardoqueo en nuestros días, pa'lante con Cristo. Hola, ¿qué tal? Una dicha, un gozo, un placer. Esta es la hora especial, la hora en que podemos estar frente a tus pantallas con nuestra serie como en los días de Mardoqueo. Y hoy en nuestra sección bíblica del episodio número 8, que hablaremos de la guerra, encontraremos en el libro de Esther un acontecimiento extraordinario. Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como hijos de Dios, continuamente estamos en guerra, continuamente tenemos una lucha, pero no la perdemos si las colocamos en las manos de Dios, porque Él es quien pelea por nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, en el libro de Esther, en el capítulo 8, en el verso 8 en adelante, vemos el desencadenamiento y cómo el Señor Dios Todopoderoso trabaja y pelea en pro de sus hijos. Porque recordemos lo que dijimos en el episodio anterior. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el capítulo anterior veíamos cómo este personaje Amán había hecho cosas contra el pueblo de Dios. Había dado un decreto de persecución y muerte contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Dios. Y para los últimos días, para este fin del tiempo, para el tiempo del fin, también vendrá mucha persecución. También vendrán muchas dificultades. Quizás en este momento ya tú estés batallando, tengas una guerra interna. Quizás para este momento tú ya estés peleando la batalla. Pero déjame decirte que no todo está perdido. Déjame decirte que si colocamos todo en las manos de Dios, Él entonces traerá solución a su pueblo, traerá solución a sus hijos, traerá solución a su iglesia. Ya entonces para el versículo 8 nos dice que el rey escuchó, ¿verdad?, la plegaria de Esther y demás, y de Mardoqueo, pero no había nada que hacer. Todo estaba prácticamente perdido contra el pueblo de Dios, contra los judíos, pues ya se había dado un decreto, ya todo estaba firmado, ya todo estaba sellado. Pero entonces dice el rey: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en el nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, dice, fueron llamados los escribas a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sápatras, los capitanes y príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme su lengua, a los judíos también conforme a la escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió, ¿verdad? Y los envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repartos reales. Algo extraordinario.
había una guerra ya firmada, una sentencia más bien, en contra del pueblo de Dios, en contra de los hijos de Dios. Todo estaba perdido, pero la solución llegó. Ahora ellos podían defenderse. Así como se le mandó una carta o se le mandó un decreto a todo el pueblo, ¿verdad? Persa, para que matasen en ese día a todos los judíos. Ahora se extiende algo extraordinario. ¿Para quiénes? Para los judíos especialmente. Ahora con un decreto real también, lo cual no podía ser irrevocable. Lo cual no podía ser revocable, sino que era irrevocable. No podía quitarse, para que ellos tuvieran también la oportunidad de batallar, de pelear, de defenderse más bien. Ahora ya no los podrían coger de sorpresa, ahora ya no los podían asesinar, sino que ellos podían defenderse, ¿verdad? Escribid pues vosotros, es decir, además de lo escrito por Amán, porque ya había hecho ya Amán había dado un decreto, ahora ellos tenían la oportunidad también de escribirlo. Amán lo había hecho con el sello del rey, para que fuera irrevocable. Ahora también Mardoqueo y Esther podían hacerlo y sellarlo también con el rey. Tanto lo uno como lo otro ahora tenía valor. Dios puede transformar, Dios puede ayudar, Dios puede darnos la victoria, ¿sí? Los escribanos del rey fueron utilizados como se utilizó, ¿verdad? En contra del pueblo. Ahora se podían utilizar también ¿en qué? A favor del pueblo. Los recursos debían de irse algo veloz, algo extraordinario, o algo, esto tenía que irse de una manera rápida. Pues vemos, según la historia, ¿verdad?, que esto fue pronto, pues ya no quedaba mucho tiempo para prepararse. No quedaba mucho tiempo para defenderse. Ya el edicto que había dado anteriormente se iba a cumplir o se iba a dar a cabo. Así que ahora tenían que mandar una noticia que rápida, certera, y se utilizaron los caballos reales. Vemos cómo el enemigo utiliza medios, herramientas, como de la manera en que el enemigo utiliza recursos en contra del pueblo de Dios. Dios puede utilizar todas esas cosas a favor de su pueblo. No hay pérdida alguna. No hay manera de estar derrotados. Recordemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esta lucha es continua. Esta lucha es constante. Esta lucha o esta batalla es segura también. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, bajo el capitán que es Jesucristo, quien ya venció, quien ya triunfó, nos dará también la victoria. Tú, en la lucha que llevas, en la lucha que tienes en estos momentos, no podemos ser derrotados. Para el tiempo del fin, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, como hijos de Dios, obtendremos la victoria en medio de la batalla, pues nuestro capitán va al frente. Por eso yo te invito para que veamos algunos apartes. Bíblicamente tenemos algunos textos que nos muestran de que podemos salir adelante. Textos como el de Efesios, capítulo 6, verso 12, que nos dice así, a la letra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos batallando, o la guerra no creamos que es con personas. Esas personas son dirigidas por agentes satánicos. Pero de la misma manera, Dios está con nosotros. Recordemos, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? También debemos de estar seguros y de tener claramente en nuestra mente, ¿verdad?, de que la batalla llega a nuestras vidas. Pues está escrito. Allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, verso 17, también nos dice:
Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que a ti te llegará a hacer la guerra, porque dice que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. A ti, a tu vida, llegará a hacer guerra el enemigo. Pero tranquilos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Confiemos en Él y sigamos con Él. En el libro de Joel, capítulo 3, verso 9 nos dice: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Estamos batallando, estás batallando, ¿sí? Y para este tiempo, para el tiempo del fin y para el fin del tiempo, no podemos estar nosotros amedrantándonos, no podemos estar nosotros desviándonos, no podemos inclusive retroceder por las cosas que vengan, porque muchas cosas van a suceder. Habrá grandes batallas en nuestra vida, pero lo importante no es que venga, qué tan grande venga, qué tan fuerte sea. Lo importante es con quién estás cuando esas cosas vengan. Y sabes, el Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro capitán, va al frente. Así que yo te invito para que nos aferremos a Él y de la misma manera que Jesús obtuvo la victoria, nosotros también seremos más que vencedores a su lado. Y te invito una vez más para que vayamos a nuestra sección profética, donde encontramos también un gran apoyo de parte del Espíritu de Profecía. Firmes y pa'lante con Cristo, que es nuestro capitán. Dios te bendiga. Y ahora, en nuestra sección profética de nuestro episodio número 8, titulado Guerra. Sí, queramos o no, todos somos partícipes de la última batalla. Todos somos partícipes de la última gran pelea. Todos somos partícipes, tú y yo, del último conflicto o el último enfrentamiento entre el bien y el mal. Hacemos parte de ello. Y sabes, hay un texto maravilloso aquí en uno de los libros del Espíritu de Profecía, y en nuestra sección de hoy no podemos dejarlo a un lado, pues debemos ser conscientes de que así como somos parte de este gran conflicto, también Cristo está al frente de su pueblo, pues Él lo comanda. No hay nada que temer. Cristo está con nosotros. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Veamos lo que nos dice el siguiente párrafo. Desde los días de Adán hasta nuestros días, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Y todos los que se esfuerzan en seguir a Cristo tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. ¿Sí? Si tú te estás esforzando por seguir a Jesucristo, si tú te estás esforzando por acercarte a Jesús, si tú te estás esforzando por andar con Cristo, tendrás de una u otra manera que enfrentarte a este enemigo. Pero tranquilo, el mismo Jesús lo dijo, como nuestro capitán, como nuestro general. Yo he vencido al mundo. Y ya lo dijimos, si Él con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que temer. Otro texto maravilloso encontrado allí o registrado más bien allí en el libro Eventos de los Últimos Días, libro que te recomiendo, dice así: en la guerra que se librará en la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios
todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. Así es. No se nos debe hacer raro que muchas personas que estuvieron peleando o estuvieron enlistados en el pueblo de Dios a nuestro lado, batallando, sufriendo, guerreando junto a nosotros, hoy en día estén en el otro bando y estén luchando contra nosotros. Dice aquí que entonces se aliarán, que entonces se unirán. ¿Para qué? Para pelear contra nosotros. Pero tranquilos, serenos, confiados, pues estamos con el vencedor. Cristo es nuestro ayudador. Dios no dejará a su pueblo. Y aunque estos poderes corruptos se unan y ya quieran hacer su fechoría, vemos cómo hacen en el mundo actual, cómo la corrupción predomina, pero esto se acabará. Ninguna de esas artimañas servirá para el pueblo, contra el pueblo de Dios en los últimos días, pues nuestro general va al frente y nos dará la victoria. Quiero compartirte un texto más y dice así: el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía al papado, honrando el domingo, la institución de este poder anticristiano. Texto que encontramos también allí en el libro Evento de los Últimos Días. Mantengámonos firmes, mantengámonos fieles, fieles al deber como la brújula al polo, fieles con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, fieles a la ley de Dios, fieles a los mandatos de Dios, ¿sí? Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como iglesia de Dios, entonces muchos serán incitados para que batallen contra nosotros. Muchos serán incitados para hacernos la guerra a nosotros. Y como pueblo de Dios, como lo decía ahora un rato, debemos de mantenernos. ¿Por qué? Porque escrito está, vendrá una gran batalla. Si estás sufriendo en estos momentos, si estás viviendo persecución en estos momentos, si estás viviendo dificultades en estos momentos, no es nada en comparación para lo que vendrá ahora en los últimos días. Pero también te digo que no hay nada que temer, porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Otro texto más, registrado también en Eventos de los Últimos Días, dice así: los principados y potestades de la tierra están en amarga revuelta contra el Dios del cielo. Están llenos de odio contra los que le sirven. Y pronto, muy pronto, se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra será el campo de batalla, la escena de la contienda final y de la victoria final. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios, la rebelión será suprimida para siempre. ¿Sí? Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios, la rebelión será suprimida para siempre. Eventos de los Últimos Días. Te recomiendo este maravilloso libro. Y lee uno a uno sus párrafos. Y ten en cuenta que todas estas cosas han de suceder, pero son necesarias que sucedan. Pero lo más importante no es lo que suceda. Lo más importante es con quién estás cuando esas cosas sucedan. Día grande viene. Un día grande, día maravilloso, día de alegría, día de dicha, pero también día de tristeza. Pues lamentablemente, como todos sabemos, en una batalla siempre hay un vencedor
y un vencido o un derrotado. ¿En cuál de los dos grupos quieres estar? Bueno, ya sabemos que al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, a la iglesia de Dios, para los últimos días del tiempo final o del fin del tiempo, vendrá una gran guerra, una gran batalla. Pero confiemos, nuestro general está al frente. Así que, pa'lante con Cristo. Dios te bendiga.